días. Buenos días. Hola, Rosita. ¿Qué pasó? Hola, Andreita. Hola, chicas. Bien. Buenos días. Bien. Buenos días. Hola. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicas? Bien. Bien, bien. Ya por fin saliendo de, por lo menos yo todavía tengo niños en época escolar, con los exámenes, las pruebas, así que, y estudiando en casa, porque están con la modalidad, el más chico con la de que va a buscar las copias para estudiar, después tiene que devolverlas con los resultados, después ir a buscar las nuevas, y así estamos. El más grande ya clases online, pero el más chico no, así que ayer fue el último día maratónico con los exámenes aquí en casa. Harto trabajo, entonces. Sí, por ese lado harto trabajo. Bueno, y nosotros con Rosita que vamos a trabajar en forma intermitente al colegio. Ah, perfecto. Ahí Pero está Jaime. La JUNAEP sigue mandando los alimentos, así que nosotros vamos a hacer las entregas de alimentos y también a la recepción de las copias, las fotocopias de los niños con las tareas. Y la entrega. Esa es la función que estamos cumpliendo con Rosita en este momento. Ok, ya. Mira. ¿Con Rosita Larrañaga? No, Rosita Pino. Ya. Somos las inspectoras del Colegio San Damián. Ah, mira tú. Gran tarea, ¿eh? Estupendo. ¿Les costó responder, chicos? De repente alguna ayuda de memoria revisando las fichas, pero habían cosas que estaban en la retina, eso está bien. Ah, fabuloso. Fabuloso. Precisamente eso es lo que la red pretende y que lo que va quedando es lo que va quedando. La enseñanza es que nos va quedando todos distintas, no todos lo mismo. Entonces algo nos va haciendo clic más que otras cosas, hasta que ya todo después se hace normal, Sí. los conocimientos. Pero siempre en un proceso de revisar, de estudiar, siempre tiene que ser así, estar revisando los libros, que se los vamos a hacer llegar en algún momento, pero han habido muchas dificultades para ello, pero están los libros para que sepan ustedes. Si de repente vive a mi teléfono, es que estoy esperando un WhatsApp. Lo que pasa es que mi madre, yo no sé si les conté, a mediados de este año le descubrieron un cáncer de estómago. Gracias a Dios lo descubrieron súper rápido, así que le sacaron el estómago, le dejaron un cachito. Y ahora, hace poco, a ver, el martes le fuimos a hacer una endoscopía por el hospital, acá en Valparaíso está el hospital Pereira, con el médico que manda a su encontraron algo, así que quedamos bien tristes porque no esperábamos que hubiera estado todo bien, pero algo le encontraron, le mandaron a hacer biopsia. Y ahora mi hermana consiguió una hora con una eminencia, un gastroenterólogo, así que fue el que le descubrió el cáncer. Lo que pasa es que ella se lo vio en forma particular y después la mandaron al Pereira por el AUSI, por el plan AUSI. Y ahora volvió con él porque para verle los exámenes, porque encontraron algunas pequeñas cositas ahí en su estómago donde le cortaron, así que ahora mi hermana va con ella y voy a esperar a que me cuente cómo les va, pues va con la endoscopía, a ver. No te preocupes, Andreita, si se corta tu llamada cuando tú estés hablando, lo vamos a entender. ¿Ah? Así Ya, que eso. después tú retomas nomás. Ya. Gracias por avisar. Ya, gracias a ustedes por entender. Ahora estamos esperando que ingresen todos los alumnos. Tenemos a Jaime, a Oscar. Ya. Les aviso que estoy con mi celular porque no tengo el computador aquí cerca, aquí donde estoy, entonces no puedo responder los mensajes si no me saldría de la reunión. Creo, no sé si se podrá responder mensajes. Así que, para que estén atentos, chicos, por favor. Jaime, como él no sale en pantalla, seguramente él lo va a hacer escrito.
lo que se le pueda preguntar a él. ¿Ya? Entonces, ustedes dirán cuándo damos inicio. No, ¿Faltan muchos, María Paz, para que ingresen? Está presente Rosa Pino, Andrea Toro, Dolores Calderón, Gladys Morales, Oscar, Jaime Pinto y Marisabel Morales, ya la nombre, ¿verdad? Sí, la Claudia. Aún no entran, no. Ya, faltaría la Claudia, ¿quién más? La Magali. Sí, está Andrea Toro, sí. Ya. En todo caso, Mireya tampoco ha ingresado, Mireya Pastrana, Ricardo ¿está Sotomayor, Mireya? el padre tampoco. Falta el padre No, también. faltan, y son bien ellos constantes en la... Sí, entonces esperamos unos segunditos, mientras tanto podemos ver en qué les dificultó a los alumnos si alguna respuesta les tuvo dificultad para responderla, si encontraron que no estaba en los Power. ¿Sintieron eso? ¿Tuvieron esa sensación? ¿Cómo fue la entrega, Martita, la entrega de las... Se les entregó la evaluación, a todos se les envió por WhatsApp y se les envió por correo. No, la entrega de ellos de la respuesta. Ellos la enviaron a mi correo. Yo las tengo todos? las respuestas. De todos, de ¿Todos? 10 personas, 10 alumnos. Bueno, eso. Sí, 10. A ver si los que están presentes nos pueden decir cómo les resultó en general. ¿Se escucha? Sí, Hola, Alicia, muy bien. Buenos días. Está bien el día. ¿Cómo les resultó la Hola, prueba? buen día, Oscar. Ahí entró Oscar. ¿Qué tal? Con el apoyo Buenos del material que nos enviaron y con algunas notas que yo tenía, pude llegar a las respuestas. Hubo unas preguntas que tuve duda porque las sentí como ambigua, como que no la entendía. Una de ellas fue estado de alteración extrema. O sea, cuando está ese ítem, yo no sabía qué me estaba diciendo, sí, porque eso es crisis, pero no me decía realmente qué era. Entonces ahí tuve un poquito de confusión en ese ítem. Yo le coloqué en el medio, como era Word, le coloqué crisis, entonces le puse verdadera. No sé si hice mal, pero en esa parte ahí fue. Pero lo demás, o sea, algunas respuestas no estaban explícita, pero sí tácita cuando uno leía o se apoyaba en lo que había oído y todas las intervenciones de los compañeros, ahí llegaba a la conclusión. Eso fue mi experiencia. Gracias, Dolores. Oscar, también me gustaría que hiciera algún comentario. ¿Cómo le resultó en general la prueba? Porque vi que usted colocó algunas acotaciones. Sí, sí. Bueno, la acotación fue la que indica Dolores, una de ellas, porque no era una afirmación, era parte de una afirmación solamente. Se aplicaba, dentro de lo que el contexto se aplicaba a crisis. Y justamente si es crisis, yo creo que puse allí ni verdadera ni falsa, porque no era afirmación. Okay. La otra me parece que fue a ver, aquí las tengo. Puse una aclaración en las emociones no se pueden alfabetizar. Si alfabetizar se refiere a educables, puse falso. Porque alfabetizar no me apareció el verbo. Se entiende que era en el sentido de educable, podría ser. Y la otra también que me llamó la atención era evitar las situaciones fóbicas o de pánico es el mejor comportamiento. A mí me parece verdadera,
siempre y cuando no haya tratamiento intermedio, y la parte del tratamiento justamente puede ser intentar alguna de las situaciones. Y por eso puse una cierta aclaración allí. Esas fueron las 3 aclaraciones que hice. Gracias, Oscar. ¿Habrán entrado los otros? María Paz, Claudia, el padre. Con respecto a las dudas que pudieron haber surgido, una de las estrategias que eran para hacer las preguntas Oscar, también. no sé si esperamos. Podríamos comenzar igual. Ya. Estaba comentando que una de las estrategias también para hacer las preguntas es tratar de confundirlos, por decirlo, es como hacerle una pequeña trampita para que les costara un poquito más responder para responder ustedes, dar su respuesta. También alfabetizar la red, utiliza ese término para cuando quiere decir hablarlo, para ponerle nombre, alfabetizar, ponerle nombre a mis emociones. A eso se refiere alfabetizar. Así que, pero creo que el curso está bien avanzado, he visto a través del tiempo, por las preguntas, por lo que van entendiendo, así que espero que a todos les tengan excelencia académica. Así que le damos la palabra a nuestra directora Alicia para que comencemos. Bueno, sí, como dice Martita, la finalidad de esta, llamémosle evaluación, o no sé qué nombre ponerle, pero la verdad que la finalidad de esto es poder ir conociendo justamente un vocabulario a veces específico utilizado por la red y que nosotros lo vamos internalizando y usándolo dentro de lo que es nuestro lenguaje, nuestros razonamientos, a medida que vamos avanzando en el programa, nos vamos familiarizando con ese lenguaje. Y la idea es que pudieran ir viendo cada uno de los temas y poder buscándolos en el material que tienen, porque el hecho de tener que hacerlo en la forma que lo estamos haciendo, sabemos que el material lo tienen y lo tienen para consultar. Entonces, es la idea también de alguna manera de hacer un repaso, porque seguramente algunas les habrán resultado muy fáciles, otras dudosas, también por eso pensamos también en la posibilidad de que puedan fundamentar su respuesta y que de alguna pueda dar lugar a la duda, ¿no? O a la aceptación como verdaderas o falsas el mismo ítem. Así que la idea es esa y creo que se debe haber cumplido el hecho de tener que ir revisando cada uno de los temas que los fuimos tratando durante todos estos meses. Así que, bueno, como decía Martita, empezaríamos por las 3 primeras, que seguramente fueron las que tuvieron menos dificultad, porque creo que estaban hechas muy claras y que son las 3 verdaderas. Pero bueno, eso nos lleva también a poder afirmar cómo nació la red Sanar, cuál fue su misión y poder tener bien claro. ¿Por qué? Porque a veces uno puede como meterse en esto de la red y no tener muy claro cómo fueron sus orígenes. ¿Se escucha? Sí. Sí, súper. Muy bien. Ah, porque estaba apagado el micrófono. A medida que vayamos metiéndonos en los temas de la red y conociendo la red Sanar, es muy importante conocer sus orígenes. Conocer sus orígenes e ir conociendo el trayecto desde el año 94, 95 hasta el día de hoy, que es mucho tiempo y que siempre fue creciendo y que siempre fue tratando de estar actual en las cosas que van pasando,
ir adecuándonos a las realidades nuevas que nos cambian permanentemente, más en este momento todos los días. Así que bueno, si alguien tuvo alguna dificultad, estas tres primeras son las tres verdaderas. Si ustedes los tienen cada uno el que hizo, los va a ver. Dice, su misión es la psicoeducación, primer punto de las 12 disciplinas integradas. ¿Por qué dice que su misión es la psicoeducación? Porque se trata justamente de tener claro el concepto de salud y de cómo lo podemos ir haciéndolo cada vez más excelente, que tiene que ver justamente con la educación. O sea que educación y salud son estos dos puntos resumidos en lo que es psicoeducación. Se van fijando cómo la tuvieron. Luego la otra es un poco de la historia, la 1-2, que dice que a mediados de la década del 90 surge en La Pampa para Resanar, una ONG en salud mental extendida a lo largo y ancho de la República Argentina y también en el exterior. Nace a instancia de su fundador y actual director, el doctor Roberto Federico Re, acompañado por el padre Mateo Bautista, que es un sacerdote camilo, por las situaciones de numerosos suicidios que se venían dando en esa provincia. Eso fue el primer punto que hizo que se comenzara a trabajar en el proyecto de la Resanar, que como todos recordarán, empezó con un teléfono y luego fueron tantas las demandas de ese teléfono y las necesidades de otras temáticas que ahí fue caminando y actualizándose hasta llegar al día de hoy. O sea que esa también es verdadera. Y la tercera se trabaja desde las perspectivas de la promoción de la salud mental, de la prevención de la enfermedad, acompañando al herido psíquico en su recuperación y sanación, atendiendo las 6 dimensiones del yo holístico. Esta también es muy importante y seguramente ustedes habrán repasado que juntos con las 6 dimensiones tenemos los 12 pasos, de los cuales la psicoeducación es el primero, y la asistencia al herido que va llegando a la red, y lo que somos cada uno de nosotros que somos heridos sanadores, o sanadores heridos. Así que, bueno, no sé cómo les habrá ido a cada uno de ustedes, si tuvieron alguna dificultad con estas tres, o las pudieron ir resolviendo sin problema, o sin mayor problema. Si ya tenían la idea clara, si tuvieron que buscar mucho en el material que tenían, o si se les aclaró con lo que se fueron acordando. ¿Qué dicen? No me dio problema, pero igual busqué como para reforzar lo que yo ya había entendido. Que no escucho bien. Es que esas tres preguntas no me dieron problema, pero sí busqué los apuntes para reforzar si es que los conocimientos. Alicia está arreglando su audio, pero esa era la idea, María Soledad, María Isabel, para reforzar, argumentar las alternativas por cada uno de ustedes. Todo lo que digan nos sirve a todos, así que gracias. No, escuché que no habían tenido mayor problemas, pero a ver ahora si el final que dijo no lo escuché bien. Lo que dije fue que mayor problema no tuve, pero sí busqué entre los apuntes y los pagos que nos mandaron para reforzar más o menos la respuesta que había dado. Eso. Bueno. ¿Algún otro que quiera agregar algo sobre estos tres puntos? Con estos tres puntos tenemos también la respuesta general. Si alguien quiere entrar a la Resanar, no sabe qué es la Resanar y pregunta. Entonces allí, extendiéndose un poco más en esos tres puntos,
van a poder tener esas respuestas para personas que no saben lo que es la red. Nosotros damos sobreentendido al estar trabajando y cada vez más al estar profundizando, vamos teniendo como sobreentendido que se entiende todo, pero las personas que no conocen la red necesitan un poco más de explicación. ¿Seguimos con la otra? Martita. Sí, Alicia, por favor. ¿Quién seguía con la otra? Buenos días, buenos días. ¿Sí? Buenos días. Buenos días, Jessica. Ah, Jessica viene entrando seguramente. Como decía Alicia, es fundamental tener claro qué significa la red y para qué está. Entonces, el origen que nace de la caridad y del amor al prójimo, que sufre, tenerlo siempre muy claro. Esa sería la primera pregunta con las 3 alternativas, Alicia. Ahora la segunda la puede hacer también usted, por favor. Bueno, la segunda habla sobre el núcleo temático de admisión. Entonces, ahí están 3 posibilidades. Una es verdadera y las otras 2 son falsas. La primera dice física, emocional, mental, social, valórica y espiritual. La segunda, física, emocional, intelectual, mental, valórica y espiritual. Y la tercera, física, emocional, mental, social, valórica y religiosa. Hay una que está correcta y hay otras que tienen cambiada una palabra, nada más. La idea también hubiera sido que pudieran responderla primero sin mirar el material, porque estas 6 dimensiones y el orden, va a llegar un momento que las vamos a recitar prácticamente sin pensar, pero también al principio es como que pueden dudar en alguna de las palabras. No sé cómo fueron contestando, Martita, esas preguntas, o cómo quieren los alumnos o las alumnas haber contestado, contar cómo contestaron esa. Un poco la idea es que las personas que colocaron verdadero o falso argumenten su respuesta. Lo que digan va a ser todo aceptable y para el signo de análisis, si es que no está correcta. Así que la palabra la tienen los alumnos para que vayamos interactuando en esta evaluación. Vamos que los queremos escuchar a todos. Bueno, estas 3 preguntas, prácticamente uno se daba cuenta de que no podían ser las 3 verdaderas, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente sin recordar mucho, uno decía una de estas es la correcta, porque la otra se cambió una sola palabra. Evidentemente uno, si tenía más o menos claro, había repasado el asunto de las dimensiones, era la primera la verdadera, y las otras se descartaban de inmediato. Esa es mi impresión. Claro. Siempre ante la duda, lo mejor que nos puede ocurrir es tener duda, es lo mejor, porque eso significa que tenemos que indagar en nuestro interior, en nuestro conocimiento y en los power y en los libros del doctor. Así que es muy bueno que tengan dudas. Y era obvio la que eran correctas, como dice Oscar, quiere decir que él lo tiene claro. O sea, las dimensiones él las tiene muy claras cuáles son. Así que no va a ser tema de confusión para él. Es importante que estos términos los aprendamos a manejar con una habilidad de mucha simpleza de lenguaje, porque todos podemos ser unos grandes coordinadores, psicoeducadores profesionales como el doctor, el trabajo que él está haciendo. Así que la tarea de llevar todo un poquito en los remos es muy edificante para la sociedad donde nos encontremos. Así que si alguien más quiere acotar algo, estamos dispuestos. Lo importante es que se vayan familiarizando con estos términos y que sea un lenguaje suave, amable para todos. Como dice Oscar, al leerla, por descarte y recordando un poco las
las clases anteriores, salió la respuesta. Pues ahí yo sentí que estaba claramente, aunque así de la primera vista uno tenía que leer las tres, pero ahí por descarte ya se ubicaba, porque siempre en todas las clases se han venido manejando las dimensiones. Y yo pienso que ese reforzamiento hace que uno las vaya internalizando. No tuve inconveniente en esa pregunta. Claro. Nosotros hablamos de las dimensiones por cada una, pero todas son integradas. Entonces, eso es un manejo de que sabemos, que entendemos de qué se trata. ¿Alguien más? No se compliquen si alguien respondió todos. Si a todos le puso verdadero, falso, no se compliquen, al revés. Es bueno, es muy bueno eso también. Sí, porque, a ver, si alguien se equivocó también estaría bueno que lo pudiera plantear, porque no vamos a estar juzgando si en este momento, cuántas equivocaciones o no, sino poder aprender también con la corrección de esto. Entonces, bueno, en este caso la verdadera era la primera, las otras dos eran falsas. Yo supongo que esto con el material seguramente se pudieron haber ligado también, ¿no? De poder decir, bueno, tengo una duda, la busco. Y también este tipo de ejercicio nos lleva a tener que ir a revisar el material, ¿no? Cuando uno tiene la duda, poder ir a revisarlo. Y poder ir a descubrir otras que de pronto la duda nos queda a todos, una vez que volvemos a rever el material. Aunque ya está visto, revisado por más de una persona, pero bueno, de hecho, cuando uno aprende con otros, está aprendiendo también otras miradas y otras interpretaciones. Así que hay cosas que no son o blanco o negro, que por ahí están los grises también que tenemos que tener en cuenta. Así que cada uno que vaya mirando seguramente tiene su trabajo adelante y lo puede ir mirando. Alicia, Bueno. en relación a lo que tú dices, me gustaría que el padre Ricardo, si nos pudiera explicar un poquito, porque la red habla de la espiritualidad, pero una de las trampitas que había en las alternativas decía religiosidad. Me gustaría si el padre fuera tan amable de explicarnos un poquito eso. Claro, son dos cosas muy distintas, ¿no? La religiosidad o la religión tiene que ver con normas, con estructura, con una determinada manera de expresar, de ritos. Y la espiritualidad es toda la dimensión del ser humano que necesita esa área de crecer en su animación, en su vida espiritual. Y de ahí pueden entrar todas las opciones, las religiosas, ¿no? Entonces, la espiritualidad es como la base del ser humano, donde cómo expresa su interioridad, ¿no? Cómo vive su interioridad y cómo se anima. Y de ahí yo eso lo canalizo a través de la religión. Y esa religión puede ser católica, evangélica, musulmana, la que sea, ¿no? Entonces, esa es la distinción. No sé si queda claro. Sí, muy claro. ¿Podría decirse de que la espiritualidad es aptitud y actitud? La primera es verdadera, las otras son falsas. La tengo buena. La primera, ¿cómo? No. Alguien tiene el micrófono abierto. Es la actitud y aptitud, son dos cosas distintas. La aptitud sería la disponibilidad para poder entrar en esa dimensión más interior, y la actitud son los actos, lo que yo hago realmente con lo que uno lo vive, ¿no? Sí, muchas gracias, padre, muy clarito, muy amable, gracias. ¿En cuál van? Porque yo vamos entré recién. Ahora vamos en la tercera con Alicia, sería la última con Alicia. Perfecto. Por bueno, favor. No, quería preguntarle al padre también, si, en este momento se me está ocurriendo, si también la espiritualidad es como más singular, particular, la espiritualidad mía, y la religión es como más ligada, como religar con otros, si podría
interpretarse también de esa forma. Claro, la religión es eso, viene de ligarse, de religarse a otro, ¿no? Y ahí donde uno viene, ahí donde elige con qué modo de expresar la espiritualidad uno lo elige, ¿no? Por eso yo digo, la religión es donde yo ya me encauzo, me oriento y me uno a una determinada manera de vivir la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad, todo ser humano tiene esa dimensión, ¿no? Esa de darle sentido, de buscar, de que lo anime en su vida. Todos tenemos. ¿Cómo lo expreso eso? Ahí donde ya viene la religión de buscar una manera cómo expresarlo con un grupo determinado. Clarísimo, gracias, padre. Ya. Bueno, el tercer punto es el punto relativo a la salud, y dice, la salud es la vivencia armoniosa de todas las dimensiones de la persona holística. La segunda, salud es solamente la ausencia de enfermedad. Y la salud mental es el modo como las personas se relacionan con otros, armonizando sus deseos, anhelos, habilidades, ideales, sentimientos y valores morales con los requerimientos para hacer frente a las demandas de la vida. En estas tres opciones tenemos que la primera es verdadera, la segunda es falsa y la tercera también es verdadera. Perfecto. Así que si pueden ir mirando cada uno de ustedes cómo contestaron esas preguntas, o tienen alguna duda, o esas afirmaciones, mejor dicho, o tienen dudas, las puedan plantear. ¿Pueden ir siguiendo o vamos rápido? No, perfecto. Está igual. Estamos bien. Bueno. Acuérdense que, Alicia, no se te escucha. Acuérdense que salud, el concepto que generalmente tiene uno es que dice, no tengo ninguna enfermedad grave, no estoy enferma, entonces tengo salud. Aquí estamos hablando de una salud integral, por eso es importante que ustedes puedan, digan en su respuesta que descubrieron, que desmoronaron varias creencias que tenían con respecto a esto. No tengan temor en decir si se equivocaron, porque ustedes tenían una creencia. Entonces, reconocer esa creencia, sabiduría que están teniendo ustedes como psicoeducadores. Así que valor, chicos, ánimo, y digan, conversemos, compartamos estos temas. Sí, sobre todo la que es falsa, que salud es solamente la ausencia de enfermedad, como decía Martita, muchas veces uno dice, no estoy enfermo, quiere decir que estoy sano, y en realidad no es así, porque desde la Organización Mundial de la Salud también, y de la Panamericana también, es como que se empezó a ligar, sí no estar enfermo, pero toda la vinculación con el medio ambiente, con la situación social, con la higiene del sueño, con la alimentación, o sea, ya entraron una cantidad de factores. Por eso, con solo decir no estoy enfermo, no tengo síntomas de nada, a veces con eso solo no alcanza para decir que tenemos buena salud. No sé cómo la contestaron esa, cómo la tienen, si les queda claro, si tenían dudas. ¿Alguien que nos quiera agregar algo? No, pero es que claramente con todo lo que hemos visto en el curso nos hemos dado cuenta de que la salud mental es sumamente importante, tan importante como la salud física. Entonces, de hecho, estar solamente sano físicamente no es estar sano, porque nuestro yo interno también necesita estar en equilibrio y sano. O si no, y eso, la salud mental, cuando está mal, también repercute en la salud física a la larga, o sea, siempre va teniendo consecuencias. Por ejemplo, una persona que por estrés o por problemas que tenga no puede dormir bien, eso va a perjudicar a la salud física de la persona a la larga. Y no tan a la larga, más bien a mediano plazo. Por eso es importante estar bien por dentro y por fuera. Gracias, Andrea.
Fíjate que una de las cualidades que tiene la red y estas preguntas, esta evaluación, es para retomar todos los temas en toda la integralidad de la red, de los conocimientos. Esto abarca también no solamente la parte fisiológica, la salud, sino que la dimensión biológica, la biofilia y también nuestra historia. Abarca todas esas tres áreas que hemos repasado en estos días, y que perder el gusto por la vida, por ejemplo, la biofilia, me enferma. No olvidemos de que los neurotransmisores también se activan en el estómago, entonces cuando tengo malos pensamientos de tristeza, amargura, también me duele el estómago. Entonces, increíble como la salud abarca todo mi ser. Entonces, estas son las cosas que queremos que ustedes aprendan a manejarse. ¿Ah? Cómo integran la biofilia, la biografía y la biología. ¿Ah? Eso. Sí, ir teniendo claro que nuestra propia biografía, nuestra propia historia, a pesar de algunas cosas que pudieran habernos pasado, es algo que se puede sanar y que podemos llegar a una parte no solo de la biología, sino también de la biofilia, ¿no? A pesar del pasado. Saber que podemos sanar el pasado y empezar la mejor vida desde hoy presente, y poder proyectarnos desde otro lugar para el futuro también. Así que, aunque parezca que a veces son cosas que no son demasiado importantes, cuando uno las empieza a profundizar, vemos que sí, y que es posible lograr un camino por la vida desde otro lugar, a pesar de las cosas que nos pasen, y que nos van a pasar. Siempre nos va a pasar alguna cosa, no va a ser siempre todo una línea ascendente, ascendente, ascendente. O parejita, que nunca nos va a pasar más nada que no nos guste. Porque vivimos en sociedad y porque la vida es esto, ¿no? Entonces poder, de alguna manera, tener otro lugar, otra mirada desde el lugar donde estamos viviendo. Desde el lugar no solamente físico, sino desde el lugar que ocupamos en una sociedad. Alicia acaba de tocar el tema del sanador herido, ¿se acuerdan? Tiene que ver con la salud, no siempre vamos a estar bien. Siempre. Las crisis son parte del ser humano. Cuando el doctor hace la relación de las crisis con el día y la noche, que es inevitable, para que haya día tiene que haber noche, los cambios de estaciones, todas esas crisis de la naturaleza también el ser humano las tiene. Podemos estar muy en un estado emocional, físico, de todo, estable, sano, saludable, pero la vida continúa y la vida sigue, envejecemos, cada 10 años tenemos cambios y crisis. Entonces, el valor de la salud es cuando viene de la crisis viene un cambio, pero un cambio positivo, educado, psicoeducado. Eso, para concluir con eso. Por eso decimos también que, hablando del sanador herido, que es un equilibrio inestable. Podemos estar en equilibrio, pero sabemos que ese equilibrio en cualquier momento puede bajar un plato de la balanza, que no es estable y ya está para toda la vida, sino que pueden suceder cosas que nos muevan hacia un lado o hacia el otro. Por eso hablamos de un equilibrio inestable en el sanador herido. Así que, también lo que decía Martita, de que cada 10 años tenemos crisis, y que más o menos, pero yo pienso, o también lo he leído por ahí, que la palabra crisis también significa oportunidad. Entonces, bueno, que cuando tengamos una crisis tengamos la oportunidad de hacer un cambio, pero que sea un cambio positivo, o sea, salir adelante, levantarnos, poder salir airosos de las crisis. Para eso hay que estar preparado, hay que hacer todo un trabajo. Es que si no salimos airosos de las crisis, caemos en la enfermedad y en los trastornos. No hay otra caída. Entonces lo bueno es buscar siempre con mucho esfuerzo, porque esto que decimos no es que lo estamos diciendo y ya lo conseguimos, sino que es todo un trabajo, como vos decías, un trabajo interno casi perenne, casi de todos los días. Es un trabajo que todos los días tenemos que poner nuestro aporte para poder seguir adelante de la mejor manera. Así que, bueno, no sé si hay alguna duda sobre esto, si alguien, cómo puso las...
los verdaderos y falsos en este ítem de la salud, si hay errores. El punto 3, donde dice la salud mental es el modo como las personas se relacionan con otros, siento que faltó también que la salud mental es como las personas se relacionan consigo mismas también. Sí, pero dice armonizando sus deseos, anhelos, habilidades, o sea que ahí está aclarado, o sea, con los otros, pero además armonizando con los deseos, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestras habilidades, o sea, con todo lo que somos nosotros como personas. Nosotros y los otros. Un aporte en relación al equilibrio. La diferencia entre el equilibrio estable y el inestable es que en el estable, si uno se aleja del punto de equilibrio, en este caso por la situación de la vida, naturalmente vuelve al punto de equilibrio. Es como un péndulo. Si el péndulo lo tenemos colgando y lo separamos del punto de equilibrio, naturalmente vuelve a su punto de equilibrio. Ese es un equilibrio estable. El equilibrio inestable es terrible en el sentido de que si me alejo del punto de equilibrio, naturalmente sigo saliéndome del punto de equilibrio, me alejo del punto de equilibrio. Es como cuando tenemos una escoba y la tratamos de equilibrar con el dedo. No sé si han ese antiguo juego que hacen uno con los niños. Eso está en equilibrio inestable, porque si la escoba se sale del punto de equilibrio, se sale un poco de la verticalidad, naturalmente se aleja más de la verticalidad. Es contrario al péndulo, digamos. Y si se cita aquí como el equilibrio que nos movemos del inestable, eso sí que tiene mucho cuidado en el sentido de estar muy preocupado de cómo nos estamos alejando de ese punto de equilibrio y hacer todo lo posible y lo antes posible, ¿no es cierto?, para volver al punto de equilibrio. Si no, lo vamos a seguir naturalmente desordenando y no ordenando. Eso. Teniendo claro eso, es importante saber de que no solo podemos equilibrarnos, necesitamos de otros. También. ¿Sí, Dolores? Prenda su micrófono, Dolores, y va a hacer alguna acotación. Lamentablemente, ahora me doy cuenta que esa pregunta no la contesté, porque cuando la leí tuve dudas, un poco lo que decía Andrea. Me hizo duda decir que es el modo como las personas se relacionan con los otros. Entonces ahí me comenzó la duda y dejé como para investigar más, ¿no? Y me di cuenta ahora que no la contesté. Gracias, ¿Quedó Dolores. clara al menos? ¿Quedó clara, Dolores? No sé si escucha. Sí, escuchó, levantó el dedito. Sí, Bueno. ahora sí me quedó clara. Gracias. Bueno, no, por favor. Mireya está levantando la mano. Sí, quiero saludarlo, darle los buenos días, que Dios nos bendiga. Sí, no sé si, yo creo que sí que contesté bien. Y estaba esperando en el otro link antiguo la mensa, así que ahora revisé mi celular y ahora aquí estoy. Que Dios nos bendiga a todo el grupo y hola, buenos días. Eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo más sobre este punto? ¿Alguno de los que no haya hablado todavía? Que nos diga algo. Bueno, ¿seguimos, Martita? Sí, Alicia. El turno a María Paz. Ellos son un matrimonio, si no María Paz Jorge. La vulnerabilidad nos toca. La primera pregunta es, ¿vulnerable es la persona susceptible a ser herida? La respuesta es verdadera.
los cambios se adaptan a las personas. Falso. Y estado de alteración extrema también está puesta como verdadera. ¿Alguien podría de los alumnos acotar algo dentro de sus respuestas? Por ejemplo, la verdadera, alguien que haya colocado la alternativa. Sí, yo me equivoqué con la tercera. Estado de alteración extrema, claro, ese exageradamente, claro, ese es falso, ¿verdad? Ese es falso. Es que yo insisto, eso está mal planteado, que no ser enfático en este sentido. Si uno dice que algo puede ser verdadero o falso, es cuando hace una afirmación. Es decir, tiene un sujeto y un predicado, y verbo entre medio. Esto simplemente es una frase, dice estado de alteración extrema. ¿A qué se refiere? Y claramente, si uno revisa los apuntes, que se refiere a crisis. Entonces la frase tendría que haber sido: crisis es un estado de alteración extrema. Y eso es verdadero. ¿Cómo lo hubieras redactado, Oscar? Así mismo como lo acabo de decir. Crisis es un estado de alteración extrema. Eso es verdadero. Sí. Bueno. Pero simplemente colocando el predicado en la frase, entonces todavía no es verdadero ni falsa. Falta el sujeto, ¿no? Yo quiero opinar algo sobre eso. Yo la contesté verdadera, pero porque busqué argumentos en las anotaciones y entonces le puse como entre paréntesis crisis, o sea, se lo agregué porque realmente es una afirmación, pero no se sabe de qué. O sea, yo considero que ahí faltó aclarar la redacción porque no estaba realmente clara para el participante, pues. No sé si era un jueguito, allá en Venezuela decimos una conchita de mango, pero realmente obligó a buscar de qué se trataba, a mí en mi particular. Bueno, a mí me gustaría está decir, bueno. A mí me pasó lo mismo. Sí, a mí me pasó lo mismo. En realidad, cuando dieron el tema de vulnerabilidad, yo estaba ocupada, entonces solamente escuché y no pude tomar apunte. Entonces las contesté de acuerdo a lo que yo me recordaba, pero ahí estuve como mucho rato dándole la vuelta porque también, como decían anteriormente, no sabía a qué se refería específicamente. Y gracias a Dios la tengo buena, pero creo que fue porque empecé a enlazar la información más que nada y supuse que se refería a. Pero también comparto la opinión de los demás que está así como, ¿a qué se refiere? Me quedé también en el aire. Me costó, pero la tengo buena, sí, pero me costó también saber a dónde iba o a dónde apuntaba la pregunta. Eso. Ya, gracias, Maggie. Igual agradecida por sus respuestas. Continuamos, Martita. Vamos al siguiente. Sí, si alguien no quiere hacer alguna acotación, porque vulnerabilidad también es un tema que abarca todas nuestras dimensiones. Somos vulnerables. Lo que pasa es que debería haber puesto el título completo de la clase, porque vulnerabilidad es vulnerabilidad, cambio y crisis. ¿Recuerdan? Sí. Y ahí, entonces parecería como que esas tres son solo de vulnerabilidad. Así que de cualquier manera, con la duda de esa, yo creo que hayan puesto verdaderos, falsos también, Martita. Claro, aunque aquí no se han equivocado, chicos, la respuesta que dieron según su criterio es la correcta, así que, porque no es nada del otro mundo tampoco, así que eso. No, al contrario, nos da lugar a que buscaron, a que leyeron, o a que pensaron y que tuvieron la duda. Así se aprende también. Sigamos nomás, María Paz. ¿Que continúas tú o los dos se pasan? Vamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha, no? Sí, muy bien. Perfecto. Bien, excelente. Les saludo primero. Equipo, entonces vamos a pasar a la pregunta número 5, que
conceptualmente está interesante porque habla de una de las bases conceptuales fundamentales de la red, que son los 12 pasos, ¿ya? Entonces, ¿qué son los 12 pasos? La pregunta son tres distintos grupos de conceptos que había que responder, verdadero o falso. Estamos de acuerdo en que el verdadero y falso es una respuesta muy categórica, es un sí o no, ¿ya? Y cuando a veces surge la duda, ese límite no es muy claro, la verdad es que el concepto no cumple muy bien, ¿ya? Pero el esfuerzo acá está en tratar de categorizar estas respuestas más o menos alineadas con los conceptos que todos estuvimos viendo dentro de las distintas clases, ¿no es cierto? De manera que, ¿qué son los 12 pasos? Veamos, la primera dice que psicoeducación, técnicas de relajación, vamos a extender un poquitito en esto porque ahí está la trampita, no sé si se dieron cuenta. ¿Ya? Sí, yo... Ya, ok, coméntenme ustedes, denle con la primera, ya, entretengámonos. Psicoeducación, técnicas de relajación, la 2, reestructuración cognitiva, la 3, psicoterapia, la 4, y aquí había una que dice corporamental que no existe porque es afrontamiento. La primera falsa. Después seguimos en la medicación, normalización del sueño, cambios de estilo de vida, y en la otra pusieron cambios de conciencia que tampoco estaba. Alimentación, sentido vital, eso sí, espiritualidad, abordaje interdisciplinario en ciencias humanas, y en la 3 de nuevo ponen corporamental que no estaba tampoco en las 12 disciplinas. Eso es mi respuesta. Perfecto, perfecto. Tú tienes un 7 entonces, conceptualmente, está bastante bien. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? No sé si están de acuerdo, notaron los otros, que levanten las manos las personas que notaron ese detalle. Andrea. No, sí, quería hacerles una aclaración, Jorge. ¿Puede ser? Sí, sí. En muchos lugares ustedes van a encontrar reestructuración cognitiva comportamental o van a encontrar reestructuración cognitiva conductual, cualquiera de las dos formas. O sea que hay una que es verdadera de estas tres. Sí. Pero tener esa es en la otra, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el cambio de estilo de vida, en la 8, pero esa está bien. Sí, está bien. Sí, está bien descrita. Sí, sí. Mireia lo describe muy bien porque no sé si se dan cuenta, observaron que la palabra afrontamiento, ¿no es cierto? La palabra afrontamiento está cambiada por enfrentamiento y que es bastante distinta, digamos. O sea, enfrentar es chocar y afrontar es, en el fondo, es una mecánica y un procedimiento, un proceso, ¿no es cierto?, para ir lentamente, de acuerdo a algunos pasos, insertándose en la realidad de manera integrada ante ciertas problemáticas. Eso es afrontamiento. Afrontamiento es pararse frente a una situación, ¿cierto? Pararse frente a una situación, mirarla, observarla, procesarla y enfrentarla, entre comillas, por favor, enfrentarla eficazmente. Una cuestión de cambio de palabra. Pero si uno dice, voy a afrontar esta situación, pareciera que voy a como chocar un poquito, ¿no? Y afrontamiento es una técnica de ir a decir la verdad, lo que siento, lo que pienso, de una manera eficaz, de una manera empática, de una manera... Eso es lo importante diferenciar, ¿ya? Y cambio de conciencia. Cambio de conciencia es verdad que está muy restringido ese concepto, ¿ya? Es cierto que es parte de otros conceptos que la red enseña, ¿cierto? Desde el punto de vista, desde cómo yo miro desde mi mente una situación y voy tomando conciencia. Es un concepto bien general, pero, ¿no es cierto?, dentro de salud mental, dentro del ámbito digamos, de las ciencias del comportamiento y la salud mental,
pero no está dentro de los 12 pasos claramente, digamos, ¿ya? Entonces, la que es verdadera es la número 2, porque ahí describe, ¿quién podría hablar de la 2? ¿Quién la tuvo buena? Yo, Como verdadera. yo la tuve buena. Perfecto, ¿quién más? Bien, Dolores, Yo la Andrea. tuve buena también. Yo la puse falsa porque estaba cambiado, igual decía corporamental, entonces habían 13 y las 12 son 12 disciplinas, no 13. Pusieron de más 3 veces lo corporamental. Pusieron en la 1, en la 2 y en la 3. Sí, pero ahí dice reestructuración cognitiva comportamental, no hay guión de separación, es uno solo completo. Sí, sí, es una sola, digamos, ahí hay un detalle, digamos, que no, está continuado, claro, reestructuración cognitiva comportamental, claro, claro. Lo que decía Alicia, lo importante es que estemos revisando el concepto ahora y que eso se ancle muy bien, digamos, esa duda que es razonable y que es interesante porque esa es la dinámica de esa pequeña diferencia que hace que el concepto sea un poquito distinto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? De que, tal como lo decía Alicia, la psicoterapia o la transformación, ¿no es cierto?, pertenece a 3 ámbitos que son fundamentales. Desde la mente, desde nuestra, mente, emociones y comportamiento. Esa es la terapia cognitivo-comportamental, ¿cierto? Emociones, mente, cognitivo y comportamental, es decir, acción, ¿verdad? Por lo tanto, se puede decir de una forma, pero también podría decirse de otra, ¿ya? Es decir, cognitivo-comportamental en la forma correcta, digamos, ¿ya? Entre comillas, como decía Alicia. Así que lo importante es que vamos revisando ese concepto. La tercera... Jorge, puede hablar de la tercera. El padre quería hacer una intervención. Sí, yo justamente al leer los 3 me centré que en la palabra enfrentamiento y afrontamiento. Obviamente, tanto en la primera como en la tercera, que estaba la palabra enfrentamiento, ahí ya deduje que no era la adecuada, porque justamente que son 2 cosas muy distintas, ¿no? Así que eso, una deducción hay que saqué. Está bien. Y hay que decirlo. Gracias, Ricardo. Sí, y también, ¿quién notó en la tercera, que también tiene otro elemento que no corresponde a las 12 pasos? La biofilia. ¿Cuál es? Biofilia. Sí, biofilia. Es un concepto que está dentro de otra línea que también es de la red, por supuesto, la hemos visto varias veces, pero no corresponde a los 12 pasos, ¿no? Ahora la relajación y respiración les tocaría. Ya. María Paz. Una buena relajación se obtiene mediante una buena respiración. Esta afirmación, digamos, es correcta, porque por todo lo que se ha pasado, cuando se pasó la clase de relajación, veíamos precisamente esto. Tener una buena respiración nos ayuda muchísimo a poder ir relajando, destensionando nuestro cuerpo, así que la tenemos como correcta. La hiperventilación es un aumento de oxígeno en el organismo. Cuando estamos acelerados, alterados, obviamente nos hiperventilamos y esto nos trae también algún tipo de problema. Por lo tanto, el oxígeno que llevamos a nuestro organismo estamos de una forma hiperventilada, estamos mal. Entonces, la estamos poniendo como correcta. No sé cómo lo han colocado ustedes en su... Y la número 6.3, que es la tercera, digamos, afirmación, la respiración se hace lenta con el ejercicio físico y con los trastornos emocionales.
¿Qué respondieron? ¿Alguno de ustedes tiene alguna? Falso. Tengo que falso. Exacto, muy bien. Sí, es falso porque obviamente la respiración la podemos hacer lenta, pero si estamos con los trastornos emocionales difícilmente nos vamos a poder conectar internamente para poder hacer una relajación. Lo importante es la relajación, precisamente eso, tratar de desconectarnos un poco y inducir esta quietud y tranquilidad en nuestro cuerpo. Así que... ¿Alguien podría argumentar alguna de las alternativas? ¿Por qué la puso verdadero, por qué la puso falsa? O si se dio cuenta ahora que está en un error, ¿la puede hacer ver cuál era el error? ¿Alguno de los alumnos? Porque la 6.3, la respiración se acelera con el ejercicio físico y con los trastornos emocionales. No se pone lenta, al contrario, se acelera. Eso es falso. Era cosa de hacer unas 3 abdominales, yo ya me quedaba con la respiración y me decía que era falsa. Sí. Ya, pero tú la colocaste falso o verdadero, la 6.3. La respiración se hace lenta, no se hace rápida. No, por la eso... otra niña que habló antes. Ah. Yo la puse falsa. Porque es falsa, porque la respiración se acelera con el ejercicio físico, con los trastornos emocionales. Así que es falsa. Claro. Porque estamos hablando de relajación y respiración. ¿Y cuál es la correcta para una buena relajación y una buena respiración? ¿Alguien más quiere compartir? Y la hiperventilación. Yo había puesto en la 2 que la hiperventilación era en el oxígeno, era falso, y ahí me di cuenta que, claro, estaba... Yo también la tengo falsa y creo que es falsa. Porque no basta que aumente el oxígeno para que haya una hiperventilación. La hiperventilación se produce con el aumento de oxígeno en un grado superlativo, digamos. En un ejercicio normal, uno tendría que aumentar el oxígeno en el organismo. Pero cuando lo lleva al extremo, entonces entra en hiperventilación. Estamos hablando aquí de hiperventilación. ¿Sí? ¿Podrías leer, María Paz, la 6.2, por favor? Martita, dame un segundito, por favor. Para aclarar ese punto. Sí, para mantener... Dale, perdón, seguimos. Ya, la hiperventilación es el aumento de oxígeno en el organismo. Ya. ¿Le colocaron verdadero o falso, Oscar? Falso. No basta eso. Tiene que ser en un grado tal que produzca la hiperventilación. Claro. La hiperventilación, las personas hiperventiladas, para que un poquito de conocimiento, es cuando estamos con depresión y nos vienen las crisis de pánico, estamos hiperventilados. ¿Por qué ocurre la hiperventilación y por qué las personas nos enfermamos? Porque no respiramos bien. La hiperventilación tiene que ver con carencia de óxido de carbono en el organismo. Me gustaría también escuchar a Alicia con respecto a esto. Sí, exactamente. Tiene que ver cuando por un estado de ansiedad exagerado o un estado de ansiedad que nos provoca una respiración que no es pausada, una respiración que no tiene ritmo, digamos, que es como que nos falta el aire, sobre todo en las crisis de pánico, que pasa esto, decimos que en estos casos estamos hiperventilando. Y eso sucede porque hay un exceso de oxígeno en ese momento. Por esa razón es que usamos la técnica de la bolsita, de poder respirar dentro de la bolsita o con las manos. ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Para qué? Para estar respirando siempre el mismo aire, o sea, de alguna manera agregando algo más de dióxido de carbono para que los dos elementos se puedan equilibrar en el organismo. Por eso decimos que cuando hay una hiperventilación, hay un exceso de oxígeno en la sangre que por supuesto nos va a repercutir tanto en el cerebro
como en el resto del organismo. Es en el momento de esas crisis que se está hiperventilando. Ahora, puede haber algunos otros casos de hiperventilación y que no tenga que ver con esto que nosotros estamos tratando, ¿sí? Pero en este caso es verdadero, cuando estamos hiperventilando en esas situaciones es porque está desnivelado el oxígeno y el anhídrido carbónico, o el dióxido. Sí, una aclaración. Justamente lo que se acaba de decir es lo correcto. Hay un desequilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Hay un desequilibrio. Aquí se habla solamente del aumento del oxígeno. Si aumenta el oxígeno y aumenta el dióxido de carbono, que es cuando una persona va corriendo, por ejemplo, no hay hiperventilación, porque se mantiene el nivel de las dos cosas. Si se aumenta uno nomás porque uno está quieto, qué sé yo, y empieza a respirar y el oxígeno, se produce entonces el problema. Pero si se aumentan los dos, que es cuando una persona, por ejemplo, puede ir corriendo, hay un aumento de oxígeno. Tiene que haber, porque tiene que responder a la exigencia del organismo. En ese caso, no hay hiperventilación, hay ventilación equilibrada. El problema es el equilibrio. Si se desequilibra el sistema, se produce la hiperventilación, así lo entiendo yo. Claro. Aquí, como estamos hablando en salud mental, estamos hablando de Resanan, no estamos hablando solamente una dimensión, estamos hablando de todas las dimensiones, y lo que dice Óscar queda muy clarito, lo que dijo Alicia es la respuesta correcta, pero enfoquémonos siempre la mirada de las respuestas a lo que tiene que ver con la salud mental, porque a la persona depresiva la hiperventilación es un tema para ellos, un tema muy delicado, y por eso la red lo toca así como quizás de una forma superficial, pero que nos quede claro el daño que hace en la persona. Pero tiene razón Oscar cuando habla del ejercicio físico. Ahora, ¿Tía Alicia? Tener en cuenta que cada uno de los ítems tienen el título. Entonces, lo vamos a estar tratando desde la respiración y la relajación. La importancia de la relajación en esos casos que se hiperventila. De hecho, aún manteniendo en el caso de estar corriendo o haciendo algún ejercicio que nos agite o que nos haga la respiración más continua, es una situación diferente a aquella respiración que nos pasa en un estado de ansiedad extrema. Claro, yo por ejemplo cuando me vi frente a esta pregunta, recordé a veces, como yo trabajo en el colegio, a veces llegan las adolescentes con estados con unas crisis de pánico, crisis de ansiedad, y lo primero que hacemos es intentar bajarlas con la respiración, con Rosita, las intentamos bajar. ¿Por qué? Porque a veces vienen tan hiperventiladas, y así, y están agitadas, pero se marean, se empiezan a sentir mal, tienen náuseas, ganas de vomitar, dolores de cabeza, mareo, y es todo porque están ventiladas. Una vez que logramos calmar, hacer los ejercicios, respira profundo, con la nariz, bota por la boca, logramos bajar los niveles, hasta que logramos, entre comillas, ya estabilizarla. Por eso me acordé de esa parte, porque donde respiran mal, como que respiran por la nariz y por la boca, como que no tuvieran aire, me acordé de esa situación, y es verdad, se hiperventilan y se descompensan. Claro, es la hiperventilación patológica de la que estamos hablando. Yo quisiera hacer una acotación también ahí. Si bien tiene razón en lo que él dice, pero yo lo tomé por el lado de que dice la hiperventilación, o sea, me centré en el concepto como tal. Y en el concepto como tal, en biología, por lo menos en las clases de biología cuando me hacían, decía claramente que el aumento del oxígeno en el organismo. O sea, a mí lo que entendí es que me está preguntando qué es la hiperventilación, no en qué ocasión, o en qué momento, o en qué circunstancia, sino que específicamente qué es lo que es. Y por eso me centré en la respuesta para darla y poner verdadero, que es el aumento del oxígeno, efectivamente, independiente de la situación, del ejercicio, de lo que haya pasado, es cuando aumenta el oxígeno en el organismo. O sea, más que nada lo vi por la parte técnica, por la parte biológica.
Gracias. Sería el turno ahora de Verónica. Igualmente yo, perdón, voy a anotar esto para preguntar específicamente al doctor y después le voy a poner en el grupo a ver su contestación. Porque sí, yo creo, no sé quién fue la última persona que habló, que sí, o sea, si yo hablo de la sola palabra lo dice. Estoy sobre saturada de oxígeno. Entonces, para los dos casos, una persona que va corriendo puede volver a la normalidad, si se sienta, se calma, o puede ayudarse de esta otra manera. Pero lo vamos a preguntar al doctor, vamos a salir de duda. ¿Les parece? Sí, gracias Alicia, fabuloso. Por favor. Ahora le damos el paso a Verónica. Hola, buenos días. Vamos entonces al área de la didáctica y de la psicoeducación. En la afirmación número 7.1 dice: un grupo psicoeducativo es un conjunto de personas ligadas a acciones fines, espacio tal. Verónica, disculpa, ¿puedes repetirlo porque está intermitente tu comunicación? Perdón, voy a leer un poquito más fuerte también. Entonces, vamos a el área de la didáctica de la psicoeducación, ya número 7. En la afirmación 7.1 dice: un grupo psicoeducativo es un conjunto de personas que, ligadas por motivaciones afines, acuden en tiempo y espacio real al aula taller en la búsqueda de información, orientación, contención, ayuda y asistencia específica en salud mental. Esa afirmación es verdadera. En la afirmación 7.2 tenemos que el creador del modelo de aprendizaje vicario fue Albert Bandura. Esa afirmación también es verdadera. Y en la afirmación 7.3 dice: en un taller solo se hacen trabajos manuales. Esa afirmación es falsa. Me gustaría saber por qué la afirmación 7.3 es falsa. ¿Quién se atreve a responder? Porque estamos tratando la salud mental, no la manual. Eso en parte es verdadero, porque los talleres pueden ser, ¿no es cierto?, de trabajos manuales y también trabajos de otro tipo. En este caso, ¿no es cierto?, son trabajos que van de acuerdo al área que principalmente nos ocupa, que es la psicoeducación. Vale decir, de conocimientos, de lograr un cambio de actitudes, de lograr un cambio de tomar conocimiento de nuestras emociones. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas manuales, sino más bien comportamentales, y eso obviamente no es manual, es algo que es abstracto, digamos, no se toca, no es con las manos, es con todo nuestro cuerpo, con la mente, con el espíritu, con todo. ¿Quién tiene otra respuesta? Yo quería preguntar en qué parte salía que el creador era Albert Bandura, porque ese no lo pude encontrar yo. Quizá a lo mejor esa clase, hubo una clase que yo no estuve. Entonces yo quisiera preguntar, porque yo imprimí todo, yo tengo todo, entonces me gustaría saber en qué parte sale eso, porque no lo encontré, por más que lo busqué, y yo la puse falsa. Yo también. Yo la puse falsa, entonces yo necesito saber para buscarlo, porque yo no lo encontré. Perfecto. En el tema de grupos. Sí, y además que el tema vicario. ¿Dónde sale eso? ¿En qué parte? ¿En qué? Ay, tenés que ver el Power. Ah, claro, es que como yo imprimo todo, entonces aquí en físico no lo encontré. Y los Power yo no los reviso, yo revisé lo que yo tenía físicamente. Por eso es que no lo encontré. Por eso se les manda el material, porque
allí está todo. Al no poder todavía normalizar lo de los libros, sí, Albert Bandura fue el que empezó a trabajar con esto y el aprendizaje vicario o aprendizaje social. Yo lo tengo. Sale en el Power que decía didáctica de la psicoeducación, grupo, aprendizaje en grupo, modelo de aprendizaje vicario, el cuento como recurso psicoeducativo. Y donde dice aprendizaje vicario, dice la teoría de aprendizaje social de Alberto Bandura, interacción y aprendizaje. Ahí en esa parte sale. Muchas gracias. Muchas gracias por haber acotado eso. Perdonen, pero mi conexión está un poquito inestable, así que escucho entrecortado. Sí. Vamos con... ¿está claro este ítem? Sí. Betito, sería bueno que alguien pudiera argumentar la 7.1 o la 7.2, porque es verdadera. Porque está claramente expresado en la misma afirmación. Claro, ya. Entonces, ¿no es necesario que alguien pueda argumentar? Según yo, si alguien lo quiere argumentar, tiene la palabra. Yo me quedé con la pregunta anterior, que era de este señor Albert. Albert Bandura. Una respuesta histórica, ¿no? Que era este señor que acompañó y ayudó a Edison, más que un elemento del proceso de psicoeducación, ¿no? Esa es la pregunta que hago. ¿Es algo histórico que este señor acompañó, ayudó a eso? Se refiere, ¿no? Albert Bandura fue el que empezó, hasta donde yo tengo también noticia, todavía vive y tiene 90 años. Albert Bandura fue el que empezó a trabajar con los grupos. Y en base a eso... Alicia, se corta tu conexión. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. A ver, ¿ahora se escucha? Sí. Albert Bandura fue el que empezó a trabajar en profundidad con lo que era el aprendizaje grupal. En base a eso, fue que la red Sanar empezó a ver las ventajas que tenía. También le podemos encontrar algunos contras, eso es real, pero la ventaja que tenía el trabajar en grupo y el aprender en grupos, un aprendizaje particular, singular, porque cada uno de los miembros del grupo va a entenderlo de una manera diferente. Pero es la persona que profundizó y trabajó todo lo que tiene que ver con el aprendizaje grupal, partiendo de lo social, desde cómo de la conducta de otra persona se aprende. Por eso hablamos muchas cosas y muchas veces de lo que son inclusive las conductas negativas copiadas, ya sea de los medios o dentro de la familia o en la escuela o de otra persona o de donde sea. Hay un aprendizaje bueno o no tan bueno, pero Una acotación. Sí, María Isabel. Ya, solamente decirle que ese tema se trató en la clase del 5 de septiembre. Ahí se trató ese tema. Lo estuve buscando en mis apuntes. Yo busqué algo acá que dice que el aprendizaje vicario u observacional consiste en aprender observando a otros, de acuerdo con Bandura. Los efectos de los procesos vicarios pueden ser tan amplios y significativos como los efectos del aprendizaje directo. Estos procesos simbólicos pueden generar la adquisición de respuestas nuevas. Eso es. Sí. Y se descubrió en 1977. Bien. Un comentario que les quería hacer sobre, si me permiten, si me disculpan, una persona que está en actitud de aprendizaje y con las tecnologías que tenemos hoy día, les voy a hacer una preguntita. ¿Quién googleó en este minuto a Albert Bandura en Google? Perfecto.
para mentes curiosas, como dice la literatura por ahí, inmediatamente uno va a buscar quién es ese personaje, porque pareciera que es muy importante, y realmente es muy... Rosa Pino, por ejemplo, lo encontró. Sí, Es es muy que no me importante. gusta quedarme con la duda, entonces me Perfecto. gusta buscar al tiro. Exacto. Esa es la idea. Cuando curioseamos y nos genera una inquietud intelectual sobre un concepto y sobre un personaje, un apellido, un nombre, un apellido, de alguien que fue importante, porque en nuestra mente nos preguntamos acá, ¿pero quién es ese señor? Yo no lo recordaba, la verdad, ¿ya? Aunque estuve en la clase, no lo recordaba. Pero es tan importante porque llevamos, ¿cuánto? 10 minutos, 5 minutos hablando de Albert Bandura, entonces es importante, por lo tanto, esta ventanita se abre. Fue un psicólogo muy importante, lo acabo de leer, un psicólogo clave, ¿ya? Clave en establecer una metodología. Por lo tanto, nosotros debemos, como equipo, como alumnos, ¿no es cierto?, estar abiertos a siempre estar curioseando en aquellos conceptos y en aquellas personas que establecieron, realmente fueron gigantes dentro de estos conceptos. Eso quería un poquito acotar. Gracias, Jorge. Berito, continúa, por favor. Sí, Alicia. El doctor lo conoció personalmente a Bandura en Estados Unidos. ¡Ay, qué bueno! Continuamos, Verónica, por favor. Claro, hay algunas personas que tienen la suerte de ser contemporáneos y de estar en el momento y en el lugar apropiado para conocer a grandes figuras. Otros nos tenemos que, ¿no es cierto?, contentar con conocerlos a través de sus obras, como es en el caso de Albert Bandura. Bueno, continuamos ahora con la inteligencia emocional. Es el ítem número 8. Dice, en la primera afirmación, las emociones no se pueden alfabetizar. Por supuesto que esa respuesta es falsa. Perdón, esa afirmación es falsa. 8.2, las emociones son siempre negativas. Todos sabemos que no, que también tenemos muchas emociones positivas, así que también es falsa. Y la última afirmación dice, conectarse con las emociones supone establecer un contacto inteligente y respetuoso con el propio mundo emocional. Verdadero. ¿Quién tuvo esas respuestas, esas afirmaciones correctas y quiera hacer algún comentario al grupo? Yo las tuve correctas las tres, pero la primera, que es el de las emociones, eso depende mucho desde qué escuela uno la mire, porque hay escuelas donde van a decir las emociones, son reacciones espontáneas, y ahí donde uno puede decir eso, surgen, las podemos educar en ese sentido. Pero para la red sí, las emociones las colocan ahí como educable y todo demás. Depende mucho también de dónde uno la mire. Claro, sí, Verónica, ¿querés aclarar? Sí, yo quería solo agregar ahí que las emociones no se pueden alfabetizar. Yo como en lo personal, como yo lo entiendo, es que niega, ¿no es cierto?, el hecho de que podamos conocerlas, ¿no es cierto?, que podamos ponerle un nombre. Si de repente yo estoy en un cierto estado, yo puedo ser capaz de ponerle un nombre y saber, por ejemplo, que tengo miedo y que no es a lo mejor, parece muy, muy burdo el ejemplo, y que no es rabia, y que en base a que yo pueda conocer mi emoción, yo puedo tomar algún tipo de actitud en relación a ella. Eso quería acotar. No sé qué opinas tú, Alicia. Sí, además tiene que ver con esto de que estamos de acuerdo con el padre Ricardo de que las emociones surgen de pronto frente a un hecho determinado, pero sí se pueden educar y alfabetizar, poniendo alfabetizar como educar. Primero al reconocerlo y segundo a tener técnicas, sobre todo, por ejemplo, en el caso del enojo exagerado, en el caso de la ira, en el caso de que yo tengo impulsos que parece que no puedo manejar, sí hay técnicas dentro de lo que es, por ejemplo, en la terapia cognitiva y en otros también, con distintas técnicas para poder saber.
Si yo me conozco que frente a determinadas situaciones exploto de una manera desmesurada, voy a tener técnicas para saber cómo evitar esos momentos. Sobre todo en ese tipo de... Claro. Ahí ya entra en el comportamiento, ¿no? Una es la emoción que me surge frente a tal cosa, pero ¿qué hago frente a esa emoción? Y ahí uno distingue entre emoción y comportamiento. Y pues claro, yo puedo tener miedo frente a un temblor, ¿no? Pero ¿qué hago frente a eso? ¿Me quedo tranquilito o salgo corriendo? Y ya eso, es la consecuencia de la emoción. Y eso uno lo puede manejar a través de la técnica, a través de lo que uno puede ir aprendiendo. Por eso depende mucho cómo uno lo percibe. Yo quería decir algo. El triángulo que no, creo que fue Jorge que lo nombró, que siempre decimos pensamiento, emoción, conducta. O sea, en ese sentido sabemos que la emoción puede ser educable. Por eso es la idea que siempre tuvo la red, de poder entrar en las escuelas y enseñar a los chicos desde chico a ponerle nombre a la emoción que se siente y a poder poner en práctica para evitar esas conductas que hacen tanto daño a la persona y al entorno, a todos, ¿no? Ese tipo de emoción desbordada. Yo quisiera aportar algo. En cuanto a las emociones, cómo no se pueden alfabetizar, también fue otra pregunta que me dio bastante vuelta, y entre los apuntes, para poder contestarla, me basé en la diapositiva donde sale un cuadro según Coleman, donde ahí dice lo que es tristeza, hay un listado hacia abajo, tristeza, temor, placer. Lo tomé por ese sentido, por ese lado, para poder dar la respuesta, que decía que no se pueden alfabetizar, y para mí este cuadro esquema en el fondo es simple, pero es como una alfabetización porque me los ordena y me los aclara lo que es cada uno. Yo me basé en eso para poder dar la respuesta. Perfecto, súper bien, porque ahí Coleman lo que hizo fue ampliar, ¿no es cierto?, el conocimiento en relación a las emociones. Antiguamente se pensaba, ¿no es cierto?, de que el hombre era un ser racional, pero con el transcurrir de los años en el siglo pasado, ¿no es cierto?, el siglo XX, se planteó esta otra teoría de que somos más bien emocionales, y él planteó y amplió el cuadro de la descripción de las emociones. Entonces la red Sanar lo que quiere, ¿no es cierto?, uno de sus objetivos es precisamente eso, que podamos ponerle nombre a la emoción que sentimos, que no es lo mismo llorar de pena que llorar a veces de rabia, o llorar incluso de frustración, o llorar de alegría. Ahí tenemos un ejemplo, tal vez no de los mejores, pero que se puede prestar a equivocación. A veces uno ve a una persona llorar y piensa que le pasó algo malo, y a lo mejor no le pasó algo malo, solamente está emocionada y está llena puede ser de un recuerdo que le provoca, que la lleva a una situación en que recuerda y trae a su mente cosas que son valiosas, amorosas incluso, y que le provocan este llanto, que sería la expresión externa. Entonces el objetivo es ese, que podamos de a poco ir conociendo los distintos tipos de emociones, y que las emociones son a veces bastante más variadas que los 4, 5, 6 grupos que de repente un escritor o un investigador pueda categorizar. Hay varias bajo cada categoría. Así que súper bien que te hayas referido, hayas ido a buscar al cuadro de las emociones de Coleman, porque lo hiciste, ahí hay una, te despeja las dudas, digamos, con respecto a la afirmación 8.1. Se escucha súper lejos, no sé si soy solamente yo. Sí, se escucha mal. ¿Quién iba a hablar? Quedó ahí, parece. Ya. La próxima. La próxima. Ahí ya nos vamos al ítem número 9, que dice relación con las pérdidas en las 6 dimensiones.
dijimos, ¿no es cierto?, que al ser humano, para poder comprenderlo mejor, la red planteaba de que en 6 dimensiones, para poder estudiar mejor cómo nos comportamos, cómo somos, cómo afrontamos la vida. Entonces tenemos que en la afirmación 9.1 dice, estar en duelo o hacer duelo es lo mismo. No. De acuerdo, ¿no es cierto?, a todo lo que hemos ido entendiendo es falsa, ¿verdad? Después, en la afirmación 9.2 dice, el duelo es en un duelo solo la dimensión emocional se ve alterada. La respuesta correcta era falsa, ¿verdad? 9.3 dice, somos espíritu encarnado, insistencia, estar en casa, conciencia de sí, existencia, estar en el mundo. Esa es verdadera, ¿verdad? Que estés de acuerdo a un jesuita que ha hablado mucho acerca de la insistencia y de la existencia. Debemos recordar que el duelo no es solamente, como antiguamente se entendía, que uno vivía un proceso de duelo, donde se estaba, ¿no es cierto?, expresando la pérdida, ¿no es cierto?, la pérdida ya sea de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida cuando hay un divorcio, por ejemplo. Se entendía eso, y se entendía como que el tiempo lo cura todo, vale decir algo que era como casi pasivo de parte del quien estaba viviendo el duelo. Hoy en día se plantea que no es así, que en el duelo hay que realizar ciertas tareas, por lo tanto el duelo sería algo más activo, algo en lo cual nosotros tenemos un trabajo que realizar, y por eso que el 9.1 es falso, ¿verdad? No es lo mismo estar en duelo que hacer un duelo. El hacer significa tenemos tareas que hacer. ¿Alguien quisiera acotar algo? Muy clarito lo que acabas, sí, fue muy clarito lo que tú acabas de afirmar, pero sería bueno que nos quede súper claro que todo lo que nos produja un cambio en nuestra vida puede ser un duelo, menor o mayor de dolor y sufrimiento, pero es un duelo. Cambio de casa es un duelo. Tenemos que ponerle nombre a esto, porque para no confundirnos y no para caer en el abismo de la incertidumbre de que no sabemos qué ocurre con nosotros, porque estamos sufriendo y no sabemos por qué sufrimos. Entonces, si yo digo, es un duelo que estoy viviendo porque cambié de trabajo, tengo nuevos compañeros, es un duelo que tengo que aceptarlo y para poder reinventarme, como tú lo explicaste muy bien, Verónica. Así que tenemos que distinguir y aprender a decir de que cuándo es un duelo y cuándo no. Puede ser un dolor pasajero o algo, pero si algo me está haciendo notar en mí un sufrimiento, tengo que ponerle nombre y tengo que decir que es un duelo, sin temor, sin miedo. ¿Ah? Arranquemos todas esas creencias que arrastramos desde nuestra concepción hasta el día de hoy y tenemos que eliminarlas, derrumbar las creencias por las que fuimos creciendo en nuestras vidas. Así que no sé si alguien más quiere hacer un aporte o un comentario. ¿Sí? A mí igual también me costó mucho deducir bien dónde estaba estar en duelo y hacer duelo, bueno, por cuestiones personales, porque he pasado por muchos duelos, pero para poder dar la respuesta me basé más que nada en los apuntes donde habla del estrés, y dice eustrés y distrés. Eustrés, respuesta adaptativa, hacer el duelo. Distrés, respuesta desadaptativa, estar en el duelo, enfermedad. Y eso ya me dio la pauta de que no son lo mismo. Excelente. Muy bien. Eso me basé para dar la respuesta. Muy buena respuesta. ¿Cuál es tu nombre? Yo no te tengo. ¿Maggi? Maggi. Maggi, excelente. Y obviamente en situaciones personales que me han pasado desde el año pasado hasta ahora, que me lograron aclarar esos términos. Claro. Es necesario entonces saber cuándo es duelo y cuándo no. Entonces pasaríamos a la pregunta 10, si alguien no tiene nada más que agregar a la neurobiología, pero necesitaría que, si lo puede hacer María Paz, leer. Y por acá. No sé por qué. La pregunta número 10.
concepto es el ítem es neurobiología, ¿no? Entonces la 10.1 dice, un sistema son elementos que actúan en forma independiente entre sí. ¿Quiénes afirmaron verdadero y quiénes afirmaron falso? ¿Lo puedes repetir más fuerte, Jorge, por favor? Oye, una interrupción. Que Alicia apague su micrófono porque interfiere. Bueno. Ya, ahora sí. Perfecto. Un poquito más fuerte entonces. El concepto es la neurobiología. La 10.1 es una afirmación que hay que categorizar como verdadera o falsa. Dice, un sistema son elementos que actúan en forma independiente entre sí. ¿Quién puso verdadero y quién puso falso? Yo puse falso. Falso. Verdadero. Ya, a ver, vamos viendo. María Isabel. María Isabel. Sí. Yo puse verdadero, pero me costó mucho llegar a eso. Ya, ¿por qué? Cuéntanos un poquito. Porque, claro, dice, el sistema son elementos que actúan en forma independiente entre sí. Sí, a lo mejor independiente, pero también forman unidos. Junto con un sistema está actuando el otro sistema también, entonces me entró la duda, pero puse verdadero porque, por eso nomás, porque sí, claro, es independiente el sistema, pero busqué información, pero me quedó la duda. Ya, ¿quién más puso verdadero? No me Yo acuerdo. puse falso. Ya, veamos los verdaderos primero. Dolores. El micrófono. Yo puse verdadero, tomando en cuenta el concepto de sistema, pues que está conformado por muchos elementos, pero todos actúan de manera conjunta. O sea, un sistema, están todos los elementos interrelacionados. Allí mi afirmación. Excelente. Ya, ¿quién más? Oscar. Ahí tuve muchas dudas, así que yo creo que está mala. Pero tuve muchas dudas. Chicos, Oscar. ¿Oscar va a hablar? No sé, me preguntó, ¿sí? Sí, si quiere. Que eso no, un sistema actúa en forma dependiente uno de otro. Independiente, dice la afirmación que está ahí textual. Resulta... No, eso es Ya. falso. Falso, perfecto. Mireia le costó, parece, ¿no? No me acuerdo qué puse, pero lo estudié bien. Estoy revisando en el celular porque no me acuerdo en realidad qué es lo que, si puse verdadero o falso, pero el sistema con elementos que actúan en forma independiente entre sí son sistemas en conjunto, entonces parece que lo puse verdadero, no me acuerdo. Lo estaba revisando aquí en mi celu, la tarea. Claro. Pero la Martita tiene mi ítem. Ya, ¿quién más? Porque esta pregunta es muy interesante, ¿eh? ¿Quién más? Y tiene que ver con el concepto de red, ¿ya? Si ustedes, si me permite, Jorge, si ustedes se fijaron en los Power, cuando se habla del cerebro y de la neurobiología del cerebro, todo actúa en un conjunto de ir y venir. O sea, todo tiene su misión, pero todos dependen del otro. Cuando uno no funciona en condición, de acuerdo al otro segmento, me refiero a los neurotransmisores y todo lo que conlleva eso, se rompe un esquema, se violenta, vienen los trastornos, etc. Entonces, estamos hablando de la neurobiología normal de un cerebro normal, en donde todos funcionan en relación, en una integralidad, o sea, va todo integrado, no puede ser diverso, cada uno por su cuenta. No podríamos decir los neurotransmisores, la serotonina funciona sola y se mantiene sola y se dirige sola. No, está en concordancia con otros neurotransmisores. Entonces, en la neurobiología, por eso esto es falso, no, ninguna, en el cerebro todo es unido. En el organismo a lo mejor puede ser separado, el estómago distinto a lo que es el corazón, pero en el cerebro todo va conectado uno con otro. No sé si quiere acotar algo, Alicia, con relación a eso, que es un tema igual difícil. Hola. Sí, en realidad en todo nuestro organismo es un sistema. Y aunque estemos por separado, el estómago, el hígado, el corazón, lo que sea, muchas veces se resiente
solamente uno de esos sistemas, pero no va a ser el único, van a haber otros ligados a eso. Entonces, y fuera de lo que es el organismo también, si pensamos en otros sistemas de la naturaleza, vamos a ver que siempre hay una conexión de una cosa con la otra, una relación de algo, de una cosa con lo otro. En nuestro organismo pasa exactamente lo mismo. Entonces, si bien cada órgano es independiente, porque cumple una función, esa función va a estar supeditada al funcionamiento de otro órgano de ese sistema, o de otros. Así que en un sistema siempre están relacionados los elementos que interactúan. La Bueno, contesté en verdadero, Jaime, Jorge. Ya. Sí. Aquí- Ok, por lo tanto, esta pregunta es falsa. Recuerden que la teoría de sistemas habla de que todo está relacionado con todo, de alguna forma. Para estudiar los sistemas en los distintos niveles, ya sea microsistema al interior del cuerpo humano, desde el punto de vista biológico, una mano no funciona sola sin el cuerpo, ¿ya? ¿Se entiende? Todo el organismo humano, desde el punto de vista biológico, es un sistema, ¿ya? Y no solo biológico, emocional, relacional, todo está relacionado por lo que una parte funciona en relación a la otra. No podemos separar el cerebro de las emociones ni del comportamiento. Eso es lo importante, dejar establecido que el sistema, hay un autor, digamos, que es el que pensó en estos temas, que es von Bertalanffy, digamos, que ha sido mencionado en algún minuto en la red, que es el padre de la teoría de sistemas. Y por lo tanto, a nivel neurobiológico, tal como afirma Alicia y Marta, digamos, está todo relacionado con todo, y en el cerebro lo mismo. Ahora, el segundo punto dentro de la neurobiología, la pregunta es, o la afirmación es, ¿se llama sinapsis a la primera neurona del cerebro? ¿Quién puede Me responder? gustaría que ellos dijeran primero, Jorge, antes de que tú des la respuesta. Sí, ¿Qué no la estoy pusieron? dando. Sí, Falso. ya lo vamos a ver de otra forma. Por favor. Falso. ¿Por qué falso? ¿Quién dijo falso? Porque la sinapsis es la unión de las neuronas para dar una respuesta. ¿No es? Interacción de las neuronas, claro. Cuando se unen las neuronas, se produce la sinapsis. Está bien. Muy bien. Ya, ¿y la otra, Jorge, la 10.3? La sinapsis, discúlpame, la sinapsis es, a ver, la sinapsis viene a ser como la unión en la red neuronal. Las neuronas son células, ¿ya? Como los nodos, ¿ya? Y un nodo está vinculado con otro nodo por una comunicación que en este caso a nivel nodal, es decir, los nodos de la red, estamos vinculados uno con el otro fuertemente, ¿ya? Y eso hace una red. La red neuronal pasa lo mismo. Una neurona con otra neurona están conectadas de manera sináptica. Lo importante es la función sináptica, y eso millones de veces, miles de millones de veces se produce biológicamente en nuestro cerebro, digamos. Por eso que es muy importante, tal como lo afirma María Isabel, el concepto sináptico, la unión, la comunicación bioquímica o eléctrica entre cada una de las neuronas. Bien, así que eso es, ¿qué decíamos? Falso, ¿cierto? Ya. 10.3. El cerebro humano está constituido por 3 componentes. Cerebro reptiliano, límbico, corteza cerebral o neocórtex. ¿Qué respondieron? Verdadero. Pero... Perfecto. ¿Todos respondieron verdadero? Verdadero. ¿Dolores? Yo me quedo mucha duda esa pregunta, o sea que realmente mi cerebro como que no funcionó bien, porque yo ubiqué los componentes como cerebelo, como tallo cerebral, y ubiqué esa respuesta como la de un autor específico que hablaba de que el cerebro estaba constituido por esos 3 elementos, o sea, no constituido, sino que habían esos 3 elementos. Entonces me surgió la duda entre componentes y elementos, porque él hablaba
de esos 3 tipos de cerebro. Entonces, allí de verdad que el término me confundió y yo lamentablemente creo que la coloqué falsa. Sí, Claro. es importante. Disculpa, Jorge, ¿tú fuiste a los Power? ¿Sí? En los Power ahí salía clarito lo que eran los 3 cerebros. Entonces... sí. Dolores, mira, lo importante de tu acotación acá en términos académicos es lo siguiente. Por eso es muy importante lo que tú estás diciendo como el argumento de por qué tú afirmaste que era falso. O sea, lo importante es comprender cómo tú abordaste esta pregunta y de cómo podemos aclarar acá del abordaje que tú tuviste, que es correcto, pero hay un error. Y el error es el siguiente, Dolores, de que quizá la respuesta está relacionada con la pregunta anterior, a nivel sistémico. Por eso, insisto un poquito en entender la teoría de sistemas, ¿ya? Porque la teoría de sistemas está relacionada con que todo funciona de manera integrada, pero nosotros, la ciencia y el conocimiento, abordan los sistemas de manera separada, ¿ya? Para estudiar las partes, ¿ya? El todo es más que las partes, ¿bien? Eso se entiende, ¿no? Y eso hace que un sistema sea complejo. Pero nosotros, para poder entender esos sistemas, necesitamos aislar las partes, ¿ya? Y por eso que los cerebros, para entenderlos, esos 3 cerebros, en el fondo, que es un concepto que nace en los 90 a partir de Goleman, ¿cierto? Que es el que crea todo esto, digamos, el primero, digamos, después hubo una cascada, y hay una cascada de investigación, conocimiento todos los días sobre estos temas, pero fue él uno de los que... Ahí está el Power. Separó estos elementos y dijo, existe un cerebro que es el cerebro reptiliano, que controla toda nuestra biología de manera automática, existe un cerebro emocional, que fue lo más importante, digamos, las emociones, y existe el cerebro racional, que todos sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay 3 cerebros, de alguna forma, hay 3 cerebros separados, pero obviamente la teoría del sistema, ¿qué es lo que dice? Dice que estos 3 cerebros funcionan de manera integrada, conjunta, ¿cierto? Uno está relacionado con el otro, sin duda. No pueden funcionar en la función... A ver, aquí hay otro concepto también que es muy importante, estructura y función, ¿ya? ¿Qué es una estructura? Yo estructuro, saco un cerebro, saco el otro cerebro, y esas son las estructuras, ¿ya? Entonces, y la funcionalidad que hace que esa estructura se convierta en un sistema es el vínculo y la funcionalidad que hay entre ellos, y eso hace que sea un sistema. Ya. Jorge, gracias por la aclaratoria. Gracias, Jorge, por la aclaratoria. El tiempo apremia y todavía quedan como 3, 4 preguntas más que me gustaría que me las puedan leer, porque como yo no tengo el computador acá, que es la psicopatología, por favor, si alguien las puede leer. ¿Es sano no esclarecer el origen de nuestros miedos? Ya, esa es la 11.1. ¿La puedes repetir? ¿Es sano no esclarecer el origen de nuestros miedos? ¿Cómo la pusieron? ¿Alguien quiere dar una respuesta? ¿Es sano no esclarecer nuestros miedos? Esa es el origen, ya. ¿Es sano no esclarecer? Yo le puse falso porque hay que esclarecerlo. Perfecto. Y dice que hay una negatividad. Entonces, A es veces cuando... no esclarecer. Y yo, frente a esa negatividad, dije, no, pues no estoy de acuerdo, porque el origen de nuestros miedos hay que esclarecerlos. Si no, nos enfermamos. Fundamental. Claro. La 11.2. ¿La puedes leer, Mireya? ¿Se deben evitar las situaciones que nos provocan miedo? ¿La puedes repetir, por favor? Yo le puse verdadero. A ver, repítela. Ya. Dice, ¿se deben evitar las situaciones que nos provocan miedo? ¿Se deben evitar?
Yo le puse verdadero porque hay momentos en que uno puede evitar esas cosas. Por ejemplo, si uno atraviesa la mitad de cuadra, está expuesta a que la atropellen. Tiene que cruzar donde está indicado. Por eso yo le puse que era verdadero. Porque hay que evitar eso. ¿Alguien más tiene algún alcance con esa alternativa? Yo tengo una, lo vi desde el punto de vista en que, por ejemplo, si hay un temblor y yo le tengo miedo a los temblores, ¿cómo lo evito si va a temblar igual? Tengo que enfrentarlo. Claro. Evitar el miedo nos complica, porque lo vamos a tener siempre. Entonces, lo que decía de cómo cruzamos, eso es un miedo normal. Sabemos que tenemos que cruzar en la esquina donde está el semáforo, etcétera, etcétera. Pero si tenemos un miedo, por ejemplo, a subir en un ascensor y subo 20 pisos por escalera, no lo voy a solucionar nunca eso. Entonces los miedos hay que saber de dónde vienen por un lado y afrontarlos por el otro. Si yo lo evito, nunca lo voy a superar. ¿Quedó claro? Súper claro. Entonces, falsa. Falsa. Ok. Sigamos con Mireia, ya que está inspirada en leer. La 11.3, por favor. Dice, el miedo es la angustia causada por un peligro real o imaginario. El miedo es la angustia causada por un peligro real o imaginario. Verdadero. Yo le puse peligro imaginario. Verdadero. Ahí como que hay dos preguntas en una. Sí, por eso yo le puse temático. Peligro imaginario. No le puse así. O sea, lo describí. ¿Verdadero o falso puso? El miedo nos produce angustia, a veces por un peligro real o a veces por un peligro imaginario. Pero frente a ese peligro, si nos produce angustia, ¿eso es verdad o mentira? ¿O es falso? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Sí. El miedo no lo podemos evitar, lo vamos a sentir. Y indistintamente cada persona, miedo a ciertas cosas. Entonces el miedo es una emoción. ¿Sí? Es una emoción. Así que, ¿alguien más quiere hacer? ¿Sí? Sí, no, y en eso nos ayuda la red Sanar porque precisamente al saber, ¿no es cierto?, al alfabetizar nuestras emociones, saber que estamos sintiendo miedo y al poder hacer un poquito más de introspección, tratar de averiguar qué es, si es un miedo verdadero o un miedo imaginario mío, en eso nos va ayudando la red. Siempre debemos enfocar que todas estas preguntas, o estas afirmaciones, mejor dicho, están orientadas a nuestro propio aprendizaje, de conocer las emociones, de conocer cómo funcionamos, y lo más bonito de todo es que podemos mejorar, que no vamos a ser siempre sujetos que vamos a estar sufriendo a causa de nuestras emociones, sino que las podemos conocer y las podemos gerenciar posteriormente. Gracias, Verónica. ¿Podrías, Verónica, ayudarme con la 12, la 13 y la 14? Un segundo. 12. Les pregunto al equipo, ¿quieren seguir ahora o prefieren dejar acá hasta el sábado que viene? Y vemos también si el doctor nos puede decir algunas palabras del cierre del año. Yo prefiero terminar. Sí. ¿Alguien dijo algo? Yo prefiero terminar porque quedan 2 nomás. No, quedan más, pero ya estamos en la hora.
ya son las 11 y tendríamos que ir cerrando. Así que acogemos la propuesta de Alicia y le damos las gracias infinitas a todos, un abrazo enorme y Alicia, gracias por todo este esfuerzo y sacrificio que haces por Chile. Junto con tu equipo, el doctor. Quisiera yo, antes de que cerremos esta sesión, contarle a nuestro grupo, a nuestros alumnos, de que tenemos a disposición los libros de la Red Sanar y que estaríamos interesados en saber, ¿se me escucha, verdad? Interesados en saber a quienes quisieran adquirirlos. Yo les voy a mostrar libros, son la bibliografía básica del curso, bibliografía básica. Estamos tratando de ver la posibilidad de reunirnos, de hacer una reunión, un encuentro, para que puedan adquirir los libros. Obviamente, micrófono, Alicia. Mejor. Hay interferencia. Micrófono, Alicia. Alicia, por favor, apaga tu micrófono, hija. Ahora, Verito, dale. Sí, ahora porque no se está intermitente. Se ve, perdón, les voy viendo esa pantalla donde tengo la fotografía de los libros. Ya, sí, se ve. Estos son los libros básicos de la Red Sanar, principalmente nuestra salud mental, acompañamiento sin distrés, sin depresión. Y nosotros es ya un libro más específico para la formación, ¿no es cierto?, de los coordinadores. Como les estaba tratando de decir, que estamos pensando, debido a la pandemia se nos ha complicado el tema de poder poner a disposición los libros, de tal vez reunirnos un sábado para poder, para que puedan adquirir los libros quienes estén interesados. Obviamente aquí los temas están más desarrollados y son el pilar de los niveles que vienen a continuación, porque son 4 niveles, debemos recordar la formación de Red Sanar. Así que estaríamos abiertos a escuchar si alguien o más de alguien, quienes deseen adquirirlos y hacer ese encuentro. Verónica, otra cosa, mencionando un poco este encuentro, quizás un día sábado, los que no pudieran ir a ese encuentro para ver los libros en forma presencial, que también se puedan comunicar y se podrían quizás enviar por Starkel algún envío, no sé, por las personas que están en Valparaíso, o los que realmente no puedan llegar, también estos envíos no son muy costosos. Eso. ¿Cuánto valen? Martita quedó de enviar la lista con los libros, ¿se acuerdan? El valor de todos esos libros, de cada uno de esos, vale 10.000 pesos. Cada uno de esos vale 10.000. Sí. ¿La relajación sale en la vida sin distrés? No, con acompañamiento terapéutico en salud mental. Ay, yo quiero ese para regalárselo a mi nieta. Entonces por WhatsApp eso se van a inscribir por WhatsApp los libros. Pero envíe la lista por Martita. Sí, esa misma fotito que tiene el Averito, se las vamos a enviar al WhatsApp. Bueno. Oye, y al correo. Un muy buen regalo estos libros. Primero léanlo ustedes, después lo regalan. No. O lo leen en grupo. Ya, entonces, Verito, ¿algo más, hija? Para aquellos que prefieran reunirse, ¿no es cierto?, podemos hacerlo en un punto que sea de común encuentro, en alguna estación de metro, una cosa así. Hay que tratar de no complicarse con eso, ¿ya? Porque obviamente el valor del envío también corre por parte del estudiante. Eso. Y yo les voy a enviar entonces esta fotito para que los tengan y puedan decidir si quieren uno o más de uno. Bueno. Verónica, muchas gracias por el broche de oro que has puesto a esta reunión. Muchas gracias. No, de nada. Un abrazo y nos vemos el sábado, si Dios quiere. Ya, que Dios nos bendiga. Un abracito. Chao.
Chao. Hasta el sábado, si Dios quiere. Gracias. Hasta el sábado. Cuídense. Chao. Oscar, mi mamá quedó fascinada con su enredadera. Chao, chao. Son las estrellitas de Belén. Oh,